Este sería el problema número 3 de los que se van a hacer de intercambiadores de calor. Este fue el problema que se resolvió a las 8:30 y este fue el problema que se resolvió a las 7:30. Todas esas grabaciones las van a tener disponibles para que ustedes las miren, lo resuelvan, tengan, aclaren sus dudas. Y el ejercicio que vamos a hacer ahora es este. ¿Listo? Es un problema que está propuesto en el libro, lo vamos a desarrollar y la idea es que lo hagamos entre todos y si tienen dudas vayan preguntando, etcétera. ¿Listo? Entonces, vamos a pasarnos al tablero y lo leemos entre todos. Este sería el problema. 3. Listo. Entonces, tenemos que a un condensador de una termoeléctrica entra vapor a 20 kilopascales y 95% de calidad, con un flujo de 20.000 kilogramos hora. ¿Listo? Dice que se va a enfriar se va a enfriar con agua de un río cercano, pasándola por tubos ubicados en el interior del condensador. Para evitar la contaminación térmica, el agua del río no debe tener un aumento de temperatura mayor a 10 grados. Si el vapor debe salir del condensador como líquido saturado a 20 kilopascales, determine el flujo máximo de agua de enfriamiento requerido. Entonces, para poder resolver problemas de intercambiadores de calor, hay que tener ciertas cosas claras acerca de este tipo de dispositivos. Lo primero, en los intercambiadores de calor no hay mezcla de fluidos. ¿Listo? O sea, nosotros vamos a tener dos fluidos, ¿listo? Que van a tener una interacción de energía, pero estos no se mezclan como tal. ¿Listo? Hago la distinción porque hay otros dispositivos que son los mezcladores, en donde hay dos dispositivos que tienen interacción de masa y energía y se mezclan, ¿vale? Entonces, normalmente un condensador de un mezclador es de esta forma. Tienes un fluido que está entrando acá, tienes otro fluido y tienes otro que sale por acá, ¿vale? Dos líneas sale uno. Normalmente ese es el mezclador. En el intercambiador de calor no es así. Hay una interacción de energía, pero no se mezclan, ¿vale? Segunda anotación que hay que tener claro sobre los intercambiadores de calor. En estos dispositivos no hay trabajo. O sea, la transferencia de energía que se da entre estos dos dispositivos no es por trabajo. ¿Listo? No hay trabajo. Tener eso bien claro. No hay trabajo en estos dispositivos de intercambiador de calor. Nunca. Y tercera anotación es, son dispositivos que con respecto al medio ambiente se consideran aislados a menos que te digan lo contrario. ¿Cómo así a menos que te digan lo contrario? Existen casos en donde se pierde una parte de ese calor hacia el ambiente y eso hay que tenerlo en cuenta. En la realidad es así. Ningún intercambiador es 100% aislado. Ahora, ¿cómo hacer? Ya les muestro qué hacer cuando eso pasa. Les tienen que dar una información extra. Entonces, teniendo claro eso, vamos a establecer una nomenclatura para que todos estemos hablando en el mismo idioma.
Y es la siguiente. Vamos a definir algo que se va a llamar la línea caliente y la línea fría para los intercambiadores de calor. O sea, eso solamente para intercambiadores de calor. Entonces, cuando yo haga referencia a la línea caliente, o la línea caliente, hace referencia al fluido que entra con mayor temperatura. ¿Listo? Línea caliente es fluido que entra con mayor temperatura. Ahora, línea fría es el fluido que entra con menor temperatura. Era de esperarse que esa fuera la definición. Ahora, ¿por qué digo mayor temperatura y menor temperatura? Porque resulta que línea fría no necesariamente quiere decir que esté frío. ¿Listo? Línea fría, o sea, si por ejemplo tú tienes un fluido que está entrando a 300 grados y otro fluido que está entrando a 900 grados, el que entra a 300 sería la línea fría y el que entra a 900 sería la línea caliente. ¿Listo? Y 300 grados pues no es frío, sino que con respecto al otro fluido está a menor temperatura. ¿Vale? Eso es lo que está haciendo referencia. Entonces, tener esto claro porque vamos a ir trabajando con base a esta nomenclatura. Entonces, lo segundo que tenemos que tener claro es que cuando vamos a resolver un intercambiador de calor, hay que conocer cuál es la dirección del flujo de calor. Para conocer eso, lo recomendable es hacer un esquema como el que vamos a hacer a continuación. Aplica para cualquier tipo de intercambiador de calor. O sea, independientemente del dibujo que les estén colocando, de la geometría, de lo que les estén mencionando, todos los intercambiadores de calor van a tener el mismo esquema. Entonces, el esquema simplificado sería este. En azul les voy a colocar la línea fría y en rojo les voy a colocar la línea caliente. Entonces, ¿por qué se dice esto de línea caliente y línea fría? Para saber hacia dónde se da la transferencia de calor. Recuerden que la transferencia de calor siempre se da del fluido que esté de mayor temperatura al que esté de menor temperatura. Por lo tanto, la línea caliente siempre le transfiere calor a la línea fría. Entonces, esta sería la transferencia de calor en esta dirección. ¿Vale? Ahora, a la línea caliente, nosotros le vamos a colocar un número. Vamos a colocarle 1A y acá 2A para no confundirnos. Y a esta nosotros le vamos a colocar 1B, 2B. Regálame un minuto, un momentito. Listo. Entonces, 1A, 2A, 1B o 2B. Entonces, es para que, digamos, tengamos claro la nomenclatura. Ahora, en este esquema vamos a colocar las condiciones. La línea caliente, ¿cuál es? Entonces, eso te lo dice el mismo enunciado. Entonces, de acuerdo al enunciado, ¿cuál creen ustedes que es la línea caliente y cuál es la línea fría? Les pregunto.
La línea caliente es la del vapor y la fría es la del agua. Exacto, cierto. Porque miren que te están diciendo de que entra vapor, o sea, sabemos que si es vapor, como mínimo tiene que estar por encima de la temperatura de saturación. No sabemos a qué temperatura está, pero sabemos que está a una temperatura elevada. Y tenemos que el agua está a una temperatura, dice que el río no debe tener un aumento mayor a 10 grados, pero el agua del río, o sea, siempre está, por ejemplo, a 25 grados más o menos en la temperatura promedio del río. Entonces, eso te da un indicio de que el vapor es la línea caliente y el agua la línea fría, ¿vale? Los intercambiadores de calor son dispositivos que se utilizan en muchas aplicaciones. Por ejemplo, aquí para qué se está usando, por ejemplo, si uno quisiera darle como un contexto a este problema. Resulta que en las termoeléctricas y también en otro tipo de industrias hay procesos en los que se utiliza agua caliente, o sea, vapor incluso. Entonces, ese, digamos, ese vapor cuando ya se utiliza, hay que regresarlo otra vez a la temperatura, a una temperatura baja. ¿Por qué? Porque si tú ese vapor que está, no sé, a 100 grados, lo liberaras hacia el cuerpo de agua como un río, entonces lo que hace es alterar el ecosistema y pues eso pues no se puede hacer. Porque lo que estarías haciendo es matar especies, por ejemplo. O sea, estarías promoviendo la extinción de muchas especies que habitan en ese ecosistema y puedes inclusive cambiar los procesos de lluvia, también se ven afectados. Y pues en general estás contribuyendo al cambio climático. Entonces, los intercambiadores de calor son esos dispositivos que permiten que tú, por ejemplo, puedas enfriar ese vapor por medio de otro fluido, que puede ser la misma agua del río. Entonces, estás causando una contaminación, sí, pero entonces ahora lo que lo estás haciendo de manera controlada. El agua está aumentando 10 grados, pero ese flujo que estás utilizando muy probablemente en comparación con lo que está en el río no va a ser tampoco que la temperatura del río aumente. No, listo, o sea, estás causando una contaminación térmica, pero controlada, porque en general procesos perfectos no hay, o sea, siempre hay un impacto, ¿vale? ¿En qué otras aplicaciones se puede utilizar los intercambiadores de calor? Sabes que son infinitas las aplicaciones que los puedes utilizar, y en especial en estos temas de que tú puedes hacer gestión eficiente de la energía, en sistemas de aprovechamiento de calor, en especial cuando se quiere buscar cómo puedes aumentar la eficiencia para disminuir el impacto ambiental, siempre los intercambiadores de calor están de por medio. Un ejemplo, por ejemplo, un ejemplo pueden ser las calderas. Las calderas son dispositivos que utilizan gas natural, aire, en un quemador, y pues con eso entra agua y sale vapor. Pero acá salen gases de escape. Y esos gases de escape van a una temperatura elevada, 300 grados. Entonces, eso cuando se va hacia el medio ambiente también genera cierto tipo de contaminación térmica, más allá de también de que emite gases de efecto invernadero. Entonces, algo que se está utilizando mucho también en las industrias es aprovechar ese calor por medio de un intercambiador y, por ejemplo, calentar agua y utilizar esa agua para sistemas de calefacción, o sea, agua caliente. Hay procesos donde se requiere agua caliente. En las clínicas, por ejemplo, se requiere agua caliente. ¿Listo? En las duchas también se requiere agua caliente. Entonces se puede aprovechar ese calor para uso de las personas o para aprovecharlo y utilizarlo en otro proceso, precalentamiento en general. Entonces, casi siempre cuando se requiere aprovechar energía de un fluido,
¿Listo? Se utilizan intercambiadores de calor. Por eso son tan útiles. Otra aplicación más común, más cotidiana, los aires acondicionados. Cuando uno ve, por ejemplo, el mini split o ve, por ejemplo, el dispositivo de aire acondicionado que uno instalaba en la pared, si uno es curioso, uno se puede dar cuenta que eso básicamente son como unas aleticas que están aquí, unas aletas, unas láminas que uno ve, y eso tiene como unas tuberías así. Eso que ustedes ven ahí es un evaporador, o sea, un intercambiador de calor. Entonces, ahí básicamente lo que estás haciendo es circular refrigerante que absorbe el calor del aire y por eso le disminuye la temperatura. Entonces, así logras disminuir la temperatura del recinto, ¿vale? En general, los sistemas de refrigeración tienen dos intercambiadores de calor, una evaporadora en el cuarto y un condensador afuera para liberar el calor. Eso lo van a ver con más detalle en otro, en el tema que sigue, que es segunda ley de la termodinámica y ciclos. Profe, eh, y ese símbolo en el medio de las líneas es como que una resistencia. Sí, yo lo coloco como una resistencia ahí, como simplemente para indicar que ahí pasa algo. Ok. O sea, como para no hacer una línea así, como para indicar que ahí pasó algo adentro. El libro no necesariamente lo hace así. Yo lo hago así y digamos que de esa manera ese esquema permite visualizar el problema y saber dónde va el flujo de calor. También que es fácil de imaginarse. Entonces, ¿qué pasa? Que uno no necesariamente uno lo hace, sino que uno en la mente ya tiene claro línea caliente, línea fría, hacia dónde va el calor. Listo. Entonces, la línea caliente es el vapor. Entonces, el vapor sabemos que entran 20.000 kilogramos hora, 20 kilopascales y calidad del 95. Ahora, está saliendo a 20 kilopascales como líquido saturado y lo que sabemos que es vapor, ¿vale? Ahora, del otro lado tenemos agua, que está a una temperatura 1 que no conocemos y que sabemos que el aumento no debe tener un aumento mayor de 10 grados. Entonces vamos a trabajar con ese aumento de 10, es decir, que la salida va a ser temperatura 1 más 10 grados. ¿Listo? Entonces, ¿qué nos piden? Determine el flujo másico de agua de enfriamiento requerido. Es decir, nos piden es el flujo másico de la línea de agua. Entonces nos piden flujo másico de agua. ¿Vale? Entonces, ¿cuál es la lógica para resolverlos? Tú haces el esquema, ya sea mental o lo dibujas, como mejor les parezca, para resolverlo. Pero lo que sí deben tener claro es cuál libera y cuál recibe. Acá libera calor el vapor, recibe calor el agua. Ahora, analizar el intercambiador de calor de forma global no es tan recomendable, porque se pueden confundir. La clave es definirlo por separado, ¿vale? Analizar la línea de vapor o la línea caliente y luego la línea fría. Entonces vamos a hacerlo así. ¿Cuál analizas primero? La que te dé mayor información. ¿Cuál te da mayor información en este caso? El vapor, ¿vale? El agua no te da ni el flujo másico y tampoco tiene la temperatura. Entonces no es una decisión inteligente empezar por ahí. Porque si inicias por ahí, lo que te va a pasar es que no vas a tener la información e igualmente te va a tocar irte a la línea caliente. Entonces mejor empieza por acá y sacas información enseguida. ¿Sí? Esto es como una recomendación. Entonces tienes línea caliente. Entonces la línea caliente van a empezar con un balance de masa que nos dice que el flujo másico que entra
menos el flujo másico que sale es igual a cero, porque es dispositivo de flujo estacionario. Entonces solamente tenemos una línea de entrada que es M1A y una línea de salida que es M2A. Entonces sería que M1A menos M2A es igual a cero. Por lo tanto, M1A es igual a M2A. ¿Listo? Y esto todo lo podemos llamar como M punto de vapor. Entonces, M punto de vapor, nosotros lo tenemos. O sea, el balance de masa nos dice que es igual el de entrada y de salida. Y eso es porque no se mezclan. O sea, acá no hay mezcla de fluidos. Digamos que el hecho de que no hay mezcla es más claro en este esquema que en este. En este uno podría confundirse y pensar, bueno, y aquí puede que haya mezcla. Entonces, por eso es recomendable, en vez de imaginarse esto, imaginarse esto. Ok, ya uno dice, ah, listo, acá pasa un fluido y acá pasa otro. Y el calor es el que está en medio de los dos. Entonces, flujo másico de vapor. Nos dice que es igual, pero no nos dice el valor. El valor ya no nos da el problema. 20.000 kilogramos hora. Vamos a pasar eso a kilogramos por segundo. Entonces, una hora son 3.600 segundos. ¿Cuánto sería el flujo másico de vapor? 5.55. 5.555. Eso lo podría aproximar como Sí, 5.56. periódico, el número. Sí, exacto. Una aproximación podría ser así. De 5.56 kilogramos por segundo. Tenemos ese es el flujo de calor. Digo, el flujo máximo. Ahora, vamos a hacer un balance de energía. Para el balance de energía tenemos que flujo de energía que entra menos el flujo de energía que sale es igual a cero porque es dispositivo de flujo estacionario. Recuerden que no es que sea igual a cero, es que la derivada con respecto a la energía del sistema con respecto al tiempo es igual a cero. Esto lo hago esta aclaración porque muy probablemente acá hay personas que van a seguir, se siguen viendo asignaturas de termodinámica, de transferencia de calor o en general, si en un futuro luego les toca ver algo sobre intercambiadores de calor o sobre que tengan que aplicar un balance de energía o por lo menos entender que ahí hubo un balance de energía, entonces sepan que eso no es que sea igual a cero, sino que el cambio es igual a cero, porque son dispositivos que se consideran que ya están estables, están estabilizados. Normalmente la operación de un dispositivo es así. Él está apagado, arranca, el arranque siempre es algo súper feo y luego estabiliza. Acá nosotros estamos asumiendo que ya estamos aquí, estamos estables. Todo este proceso no se analiza acá. Inclusive es súper complejo de analizarlo. Entonces, balance de energía, energía que entra menos la que sale es igual a cero. Y ahora lo que vamos a hacer es escribir el balance en forma general. Es la manera que yo les recomiendo. Entonces, ¿cómo así en forma general? Toda la energía que puede entrar, la energía solamente puede entrar por calor, trabajo y masa. Entonces ustedes escriben calor de entrada, trabajo de entrada, masa que puede entrar. Entonces una sumatoria porque pueden entrar diferentes flujos de masa. Entonces todo esto que entra menos calor que sale, trabajo que sale, menos. De esta manera, ¿qué se evitan ustedes? Problemas con los signos. Porque ya acá los signos están todos dados. Y esto que sale igual a cero. Ahora,
Cuando escriben el balance general, empiezan a cancelar términos. Acá no hay trabajo, o sea, en intercambiadores de calor no hay trabajo. Nunca, no hay trabajo. Se van. Ahora, el calor. En la línea caliente, recuerden que estamos en la línea caliente, en la línea caliente es la que libera el calor. Entonces, este sería el calor del vapor. ¿Listo? Calor que libera el vapor. Entonces, como lo libera, el calor sale. Por lo tanto, el calor que entra también es cero. Ahora, esos cambios de energía cinética y potencial en los intercambiadores de calor también se desprecian. Entonces, esto se hace cero también. No ocurre como en las toberas y en los difusores, que sí, eso sí es importante. Entonces, ¿qué nos quedó? Nos quedó el M punto por el H. Solamente hay una línea de entrada, así que sería M punto, M punto de vapor por el H1A. ¿Listo? Menos el calor de vapor, menos el flujo másico de vapor por el H2A. Y eso es igual a cero. ¿Por qué hago la distinción de calor de vapor? Porque digamos que si el intercambiador de calor no estuviera aislado, sino que hubiera una pérdida con el exterior, a ti te tendrían que decir, bueno, mira, de este intercambiador de calor, 20% se pierde. Hay un punto 2 que se está perdiendo al ambiente. O sea, 20% del calor que libera el vapor se pierde. Por lo tanto, el agua solamente recibe 0,8 del otro. ¿Vale? Si te dijeran eso. Ahora, cuando se considera aislado, ¿qué es lo que ocurre? Que todo el calor que libera un fluido lo recibe el otro. Entonces sí son iguales, pero no quiere decir que siempre van a ser iguales. Entonces es importante que tengan eso en cuenta. Ahora, no perdamos de vista qué necesitamos. Las entalpías las podemos conocer porque tenemos información de los estados. El flujo másico lo conocemos, lo que no tenemos ahí es el calor. No piden el calor, pero nos conviene calcular. Entonces el calor del vapor va a ser igual al flujo másico del vapor por H1A menos H2A. Entonces, ¿qué toca hacer? Buscar las entalpías. O sea, vamos a buscar las entalpías. 1A. En el estado 1A nosotros tenemos una calidad de 0,95 con una presión de 20 kilopascales. Ahora les pregunto, ¿con esa información se puede conocer el estado? Y si se puede, ¿en qué estado está? Está en mezcla de líquido a vapor. Está en mezcla, ¿cierto? Recuerden que la calidad solamente se menciona cuando estás dentro del domo de saturación. Es cero si es líquido saturado, es uno si es vapor saturado y está entre 0 y 1 si estás en mezcla. Por lo tanto, si te dan una calidad de 0,95, estás en mezcla. ¿Ok? Entonces, ¿qué toca hacer? Uno se va a las tablas, se va a las tablas termodinámicas y vas a buscar la tabla de saturación. Vas a buscar la tabla de presiones, acá, 20, y te vas a quedar aquí. Ahora, recordemos algo. ¿Qué queremos hallar? La entalpía. Entonces, H1A va a ser igual a HF más la calidad por el HFG. Entonces nos vamos a la tabla. El HF va a ser 251,42 más la calidad de 0,95. Profe, una duda. ¿Sí? Disculpe, es que me perdí un poquito. Cómo es que sabe que el calor sale?
Que hay un calor que sale. Porque esa es la línea caliente. O sea, recordemos que habíamos dicho al inicio que la línea caliente es el fluido que entra a mayor temperatura y siempre transfiere del caliente al frío. Entonces, como estamos analizando la línea caliente, ahí el calor sale. Listo, gracias. Listo. Entonces, igual si tienen dudas, pregunten. Ahora, el HFG es 2357,5. Todo esto está en kilojoules sobre kilogramo. Entonces el H1A será 251,42 más 0,95 por 2357,5. Eso da 2491,045. ¿Vale? Entonces ya tenemos la entalpía a la entrada. Ahora a la salida, el problema nos manifiesta que tenemos la misma presión de 20 kilopascales, pero estamos en líquido saturado. Entonces ya nos dice en el estado entonces, como ya tenemos la presión, nosotros podemos decir que H2A va a ser igual a HF evaluado a 20 kilopascales. Entonces, evaluado a 20 kilopascales, el HF será 251,42 kilojoule sobre kilogramo. ¿Vale? Entonces tenemos 251,42 kilojoules sobre kilogramo. Ya tenemos las dos entalpías y tenemos el flujo máximo. Podemos calcular el calor del vapor. Entonces el calor del vapor va a ser igual al flujo máximo, que es 5,56, por H1A, que es 2491,005, 0,045, digo, menos 251,42. Entonces el calor del vapor da 5,56 por 2491,045 menos 251,42. Eso da 12.000. Bueno, ¿cuánto les da a ustedes? 12.452.315. Exactamente. 12.452,315 kilovatios. Se dan cuenta que no es una cantidad nada despreciable de calor. Es bastante. Ahora, ¿qué tenemos que definir ahora? El problema nos pide el flujo másico de agua. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Irnos a la línea fría. Entonces, en la línea fría, sabemos que el calor entra y que este sería el calor del agua. Ahora, ¿qué también sabemos? Que el calor del agua va a ser igual al calor de vapor. ¿Por qué? Porque el intercambiador de calor, voy a colocar IC, intercambiador de calor, está aislado.
No te hablan nada de pérdidas con el ambiente, así que tú puedes asumir eso. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Un balance de masa. Entonces sería flujo másico que entra, flujo másico que sale, igual a cero. ¿Listo? Entonces, flujo másico que entra, M1B. El que sale, M2B, e igual a cero. De aquí tú puedes sacar que estos son iguales y que esto es igual al flujo másico de agua. ¿Listo? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Como ya sabemos que son iguales y que es igual al flujo másico de agua, el balance de masa eso es lo máximo que nos puede entregar. No nos dan más información. ¿Qué tenemos que irnos? Tenemos que irnos al balance de energía. Entonces, el balance de energía sería el flujo másico de energía que entra menos el flujo másico de energía que sale igual a cero. Por lo tanto, el calor que entra más el flujo del calor que entra más flujo de másico H velocidad al cuadrado sobre 2 más GZ que entra menos calor menos trabajo menos flujo másico H más velocidad al cuadrado entre 2 GZ que sale igual a cero. Ahora, aquí nunca hay trabajo. O sea, lo coloco para que, digamos, vean el balance general. Entonces, aquí nunca hay trabajo. Los cambios de energía cinética y potencial también se desprecian. Y el calor, como la línea fría es la que recibe el calor entra. Por lo tanto, el calor que sale se hace cero. Entonces, el calor que entra sería igual al calor del agua. Se nos queda calor del agua. Acá nos quedó flujo másico por la entalpía. Que sería más el flujo másico de agua por la entalpía de entrada del agua, que sería 1B. ¿Listo? Este se fue, solamente te quedó flujo másico por entalpía, que sale. Entonces sería menos flujo másico de agua por H2B igual a cero. Ahora, el calor lo tenemos. Y las entalpías, ya vamos a ver qué pasa con ellas. Pero lo que nos piden es el flujo másico de agua. Entonces, como nos piden el flujo másico de agua, vamos a despejar el flujo másico de agua, a ver si lo podemos obtener. Entonces, lo que podemos hacer es lo siguiente. Vamos a pasar todo lo que tenga flujo másico para el otro lado. Entonces nos quedaría así. Calor igual a M punto A por H2B menos M punto A H1B. Básicamente lo que hice fue pasar este de restar a sumar y este de sumar a restar. Ahora, el flujo másico de agua lo saco factor común. Y me va a quedar H2B menos H1B. ¿Listo? Entonces, para que no quede tan cargada esta página, lo pasamos acá. Entonces tenemos básicamente que el calor es igual a flujo másico por H2B menos H1B. Y para despejar el flujo másico de agua, sería el calor entre H2B, H1B. ¿Listo? Entonces el calor lo conocemos, pero no conocemos el cambio de entalpía. Ahora, aquí hay que hacer una consideración. Recuerden que en termodinámica los conceptos son muy importantes porque a partir de ellos
nosotros podemos determinar propiedades, podemos hacer consideraciones. En general, podemos simplificar el problema para poderlo resolver. Ahora, el agua viene del río. Mira, el agua del río no debe aumentar más de 10 grados. A ti no te dicen la temperatura de entrada del agua, pero tú sabes que viene del río. Entonces, la lógica te debe decir, bueno, si viene del río, esa agua debe estar aproximadamente a 25 grados. Tú no puedes saber la temperatura ni tampoco nos va a interesar, pero tú sabes que está en ese rango. Y si va a tener un aumento de 10 grados, entonces ella va a aumentar a 35, 36, más o menos ese va a ser el aumento que va a tener. De cualquier manera, el agua va a estar líquida. Eso es lo importante. Agua va a permanecer líquida. O sea, el agua entra en estado líquido y sale en estado líquido. ¿Listo? O sea, no hay cambio de fase. Y hay algo importante que ocurre con los líquidos y con los sólidos. Se los voy a recordar acá. Para líquidos y sólidos, los cambios de entalpía son iguales al calor específico por el delta T. ¿Listo? Importantísimo eso. Porque eso es lo que te va a permitir resolver el problema. Pero ojo, ¿dónde está el secreto? En que uno tenga claro el concepto. Uno sabe que como si el agua permanece líquida, uno puede hacer esa aproximación, entonces uno mira, bueno, listo. Viene agua del río, eso va a estar como a 20 y algo. Y va a tener un aumento de 10, 30 y pico. Eso va a estar a una presión atmosférica, listo. No pasa nada. El agua va a estar líquida. Puedo hacer mi aproximación. Eso es algo que ni el problema te dice, ni el enunciado tampoco te va a llevar a eso. Pero esas palabras claves, como que viene de un río, son importantes. Te da un poco de contexto, ¿vale? No está de relleno. Sirve para algo. Por algo está ahí. Entonces, este cambio de entalpía, uno puede aproximarlo a el calor específico del agua por la temperatura 2B menos la temperatura 1B. ¿Cuál es esta diferencia? ¿Cuál, uno sabe cuál temperatura es cuál? La misma que va acá. Si acaba 2B menos 1B, acá este 2B menos 1B. Si es lo contrario, es lo contrario. ¿Listo? Entonces, te queda que el flujo másico del aire, digo del agua, es igual al calor del agua entre el calor específico. Y ojo acá, la temperatura 2 tú no la conoces, pero sabes que es igual a la temperatura 1 más 10 grados. Entonces sería temperatura 1 más 10 grados menos la temperatura 1. Esto de aquí lo voy a colocar en otro color, en la temperatura 2. Por lo tanto, estos dos se cancelan. Y ahí ya se solucionó todo. Porque básicamente te quedó calor entre calor específico del agua por 10 grados. O sea que no depende de la temperatura inicial y final, solamente depende del cambio. Dato curioso. Ahora, ¿cuál es el calor específico del agua? Alguien que lo busque en las tablas y me diga cuál es el calor específico del agua en estado líquido. Profe, en las tablas aparece
Pero dice que 0 grados. Acá en la tabla A3, aquí, A3, A2, sí, A3, dice agua en líquidos. Entonces te dice que a 0 está 4,22, a 25 está 4,18, a 50 4,18, a 75 a 4,19. Es decir, de 25 a 50 es lo mismo. Y hasta 75 hay un cambio, pero sigue siendo casi igual. Y a 100 casi es que luego hay un cambio. Entonces casi siempre uno coge el valor del agua como 4,18. Y en este caso más todavía porque uno sabe que va a estar entre 25 y 50 la temperatura del agua. ¿Listo? ¿Queda claro eso? ¿Queda claro por qué se escoge ese valor? Sí, profe, queda claro. Entonces, el flujo de agua va a ser el calor, que es el mismo de vapor, o sea, 12.452.315 kilovatios por el calor 4,18 kilojoules sobre kilogramo grados Celsius por 10 grados. ¿Cuánto da ese flujo máximo? Me dio 297.9. 297,9. ¿A todos les da igual? Sí, a mí también me da eso. Entonces, 297,9 kilogramos por segundo. La respuesta del libro dice que es 297,7, por ahí va. O sea, es prácticamente por decimal. Ahora, ese flujo de masa, ya se la respuesta. Les puedo decir que ese flujo de másico es enorme. O sea, eso no es cualquier flujo másico. Solamente para que se den una idea. Para que se den una idea de qué tan grande es ese flujo. Hagamos un ejercicio breve, nada más para que se den cuenta. Si la velocidad promedio en una tubería de transporte de agua está alrededor de 2 y 5 metros por segundo, vamos a escoger 5 metros por segundo. Vamos a asumir que queremos pasar ese flujo por una tubería y conocemos la velocidad, 5 metros por segundo. ¿Listo? Para simplificar los cálculos, asume que la densidad del agua es 1.000 kilogramos por metro cúbico. Para simplificar, la pregunta es, ¿cuánto es el diámetro que necesitarías? Entonces, como flujo másico es igual a densidad por velocidad por área, y el área vamos a asumir que es circular, es pi cuarto,
del diámetro al cuadrado. Entonces te quedaría que este flujo es densidad, velocidad por pi cuarto del diámetro a la 2. Si tú despejas el diámetro, te queda que el diámetro a la 2 es 4 veces el flujo másico sobre pi por densidad por velocidad. Por lo tanto, el diámetro es la raíz cuadrada de 4 veces el flujo másico sobre pi densidad por velocidad. ¿Listo? Reemplacen eso, o sea, reemplacen el 297.9, la densidad de 1000 y la velocidad de 5, lo meten dentro de esa fórmula y me dicen qué diámetro les da. Esa respuesta les da en metros. Como para que se den una idea qué implica ese número que ustedes tienen ahí. ¿Ninguno lo hizo? Me dio 0.275. 0.275 metros. ¿Listo? Ahora, en metros quizás uno no lo dimensiona tanto. Tengamos en cuenta que una pulgada es 2.54 centímetros. ¿Listo? O sea, 2.54 por 10 a la menos 2 metros. Divide 0.275 entre 2.54 por 10 a la menos 2. Te da 10.82 pulgadas. O sea, necesitarías una tubería como de 11 pulgadas más o menos. O sea, así haciendo cálculos alegres, lo que estamos haciendo acá. 11 pulgadas, 12 pulgadas. No sé si logran dimensionar, eso es casi una tubería de barco. En realidad es una tubería grandísima. Entonces, solamente como para que se den una idea. Cuando ese cálculo que uno da de flujo másico a la final es la entrada para diseñar, por ejemplo, tuberías. Obviamente, eso tiene otras cosas, unos conceptos de mecánica de fluidos para determinar también pérdidas y otras cosas. Pero en general, esto es como te da una estimación del diámetro. Entonces, transportar 297.9 kilogramos por segundo de agua no es para nada fácil. O sea, una tubería más de 10 pulgadas es grandísima. Entonces, como para que también se den una idea de, de lo que implica ese número. Uno acá lo ve como un número, pero en la realidad trabajar con esas tuberías de tal magnitud no es para nada fácil. Entonces quedó, no sé si quedó aquí todo claro. Hay dudas al respecto del ejercicio que hicimos. Este simplemente era como un comentario adicional
Recuerden que a la final nosotros no estamos estudiando esto para resolver el ejercicio o para aprender más sobre termodinámica. A la final uno quiere aprender esto para ver en dónde lo puede aplicar o dónde uno podría utilizarlo en algún aspecto de la vida. Entonces, es simplemente para que se den una idea de que no, eso que ustedes ven aquí en el papel, que lo ven pequeñito y todo, cuando ustedes lo aplican en la realidad se dan cuenta de que es algo totalmente diferente. O sea, el concepto es el mismo, se analiza de esta misma forma, pero en la realidad, si a ustedes le colocan una tubería de más de 10 pulgadas al frente, se dan cuenta que es algo súper grande. O sea, no es cualquier tubería. Y eso que es de agua, si fuera de aire fuera enorme. Entonces, como para que lo tengan presente. O sea, usualmente las tuberías que uno tiene en la casa son como de 3/8 de pulgada, o sea, son pequeñitas. No, Entonces, ¿hay alguna duda? ¿Todo queda claro? una pregunta con respecto al diagrama ese de las líneas, siempre va a ser de esa manera, en el sentido de que la línea, por ejemplo, la línea fría va hacia abajo y la línea caliente hacia arriba, o cómo es. En realidad lo pueden colocar de cualquier manera. O sea, en el momento eso no va a influir en el resultado. Eso tiene una implicación, pero en términos de transferencia de calor, pero acá no es muy relevante eso. O sea, no va a influir en el resultado, lo pueden dibujar hacia arriba, hacia abajo. Es simplemente para que se den una idea de qué está pasando por dentro.